¿Cómo están, amigos? Al inicio de la campaña electoral en el Ecuador quiero referirme a un tema que me parece trascendente. Hablarles de María Paula Romo. Muchos la recordarán, otros no. ¿Por qué hablar de ella?, me dirán algunos. Y es que esta señora vuelve a ser protagonista en la política ecuatoriana debido a que Fernando Villavicencio ha lanzado su precandidatura presidencial, pero no tiene partido ni tiene movimiento como otros candidatos que andan buscando a través de qué medios ser precisamente postulantes a la primera magistratura del país. Aparece María Paula Romo y le ofrece a Fernando Villavicencio su movimiento número 25, que me parece se llama Construye, para que participe en esa calidad de candidato a la presidencia de la República. ¿Quién es María Paula Romo? Entonces es importante saber. Cuando ella fue ministra de Gobierno de la administración de Lenín Moreno, se vio involucrada y salpicada por gravísimos actos de corrupción. Ahí aparecieron una compra y venta de conciencias, tráfico de influencias, entrega de cuotas políticas durante la administración, como digo, de ella como ministra del Interior, ministra de Gobierno. Hubo dos diputados que se hicieron famosos, dos asambleístas, como se llaman ahora, que se hicieron famosos en aquella época. Eliseo Azuero, que lideraba el grupo de independientes. A este señor le entregaron como cuota político el manejo de toda la contratación pública ecuatoriana. Se dice que mediante este sistema extorsionaban a muchos constructores, a mucha gente a quienes se le entregaba un contrato con el Estado. Esta gente se robó la plata, por ejemplo, de los hospitales que tenían que construirse en la provincia de Manabí, luego del terremoto gravísimo que ocurrió en la provincia de Manabí, y tenía que construirse los hospitales de Pedernales y de Bahía de Caracas. Pero, ¿qué fue lo que ocurrió ahí? Ocurrió que se robaron de 8 millones de dólares, se robaron 1.300.000 dólares. ¿Quién estuvo al frente de todo esto? Otro diputado oficialista que incluso estuvo de candidato a presidente de la Asamblea, el señor Daniel Mendoza, un hombre cercano al ex prefecto de Manabí, Mariano Zambrano, un hombre que terminó siendo padrino, ahijado, muy allegado al presidente Lenín Moreno. Se vio ahí en fotografías en aquella época cómo el señor Lenín Moreno asistió al matrimonio con bombos y platillos del señor Daniel Mendoza. La cercanía entre el círculo de poder de Lenín Moreno, de la ministra de Gobierno, María Paula Romo, y este señor Mendoza era cercano. ¿Cuáles son los milagros del señor Mendoza? Que a propósito, este señor Mendoza, antes de hablar de los milagros, voy a contarles algo. En los últimos días, si ustedes revisan la prensa, el señor Daniel Mendoza acaba de salir libre, sin cumplir su condena, sin devolver la plata robada. Ya está libre. Así funciona la justicia ecuatoriana. ¿Cuáles son sus milagros? El señor Mendoza, pues es el hombre que pedía las coimas, las extorsiones para la construcción de los hospitales de Pedernales y de Bahía de Caracas. Ahí se dice que se robaron esa cantidad de plata que les menciono, 1.300.000 dólares, pero no solo eso, sino que su asesor, el más cercano de él, contó la verdad. Dijo que también manejaba la Agencia Nacional de Tránsito de Manabí. Ahí, fruto de las extorsiones, recibía nada más ni nada menos que 2.500 dólares diarios. Es decir, al mes aproximadamente este hombre se embolsicaba casi 70.000 dólares por manejar la Agencia Nacional de Tránsito. Ponía gente en el Banco Ecuatoriano de Desarrollo, ponía gente en Ban Ecuador. Y también voy a contarles la siguiente situación que se produjo en las investigaciones cuando se estaba tratando de dilucidar hasta dónde llegaba el poder de esta trama organizada de corrupción durante la administración de Lenín Moreno y de María Paula Romo. Él dice que en un momento determinado le pidió a la ministra de Gobierno que pusiese como gobernador de la provincia de Manabí al extinto dirigente político Tito Nilton Mendoza. Y María Paula Romo le dijo, ok, yo te pongo a Tito Nilton como gobernador siempre y cuando votes a favor mío y me salves la cabeza, porque se estaba cocinando un juicio político en contra de María Paula Romo. Ese era el poder que tenía doña María Paula Romo. Y, dicho de otra manera, la que entregaba las cuotas políticas. De esta manera se fue configurando un esquema de corrupción tan grave que en un momento determinado saltó la liebre y entre ellos decían, no te preocupes porque María Paula nos va a respaldar, no nos va a denunciar. Hay incluso escuchas telefónicas reservadas que se hicieron luego públicas en varios medios de comunicación en donde ellos hablaban de la cercanía que tenían con la ministra de Gobierno. Nadie pudo comprobar que la señora ministra de Gobierno se haya llevado un solo centavo, pero de lo que sí es responsable es de la entrega de cuotas políticas. ¿Quién entregó los puestos en la Agencia Nacional de Tránsito? ¿Quién le entregó
a los asambleístas el manejo de los hospitales de Manabí? ¿Quién entregó la Dirección de Contratación Pública del Estado? ¿Quién entregó puestos en el BAN Ecuador? ¿Quién entregó puestos en el BEDE? ¿Quién entregó puestos en todo esto que terminó siendo una feria de la alegría del gran atraco nacional? Pues no fue el Papa Francisco, no fue la Madre Teresa de Calcuta. ¿Quién era la ministra de Gobierno? María Paula Rom. Y hay cuestiones que le involucran directamente. Cuando el Congreso ecuatoriano comienza a investigar de esta situación putrefacta, una noche de aquellas deliberaciones, 123 asambleístas decidieron sancionar la actitud ética y moral de María Paula Rom, vinculándole a los actos de corrupción. Le pidieron y le exhortaron a través de esta resolución al presidente Lenín Moreno que por favor la cesara. Lenín Moreno se limpió con la resolución del Congreso y María Paula Rom continuó. Hay ciertas declaraciones que le involucraron directamente a María Paula Rom. La primera, la del propietario de la empresa que iba a construir los hospitales de Bahía de Caracas y también de Pedernales. Cuando le preguntaron a este señor, ¿para qué entregó el $1.300.000? Él dijo textualmente, porque tengo los documentos, dijo, me dijeron que era para salvar la cabeza de María Paula Romo en el juicio político que se estaba incoando en Asamblea Ecuatoriana. Número 1. Cuando le llevaron a declarar al asesor de Daniel Mendoza, un señor que se llama, me parece, Juan Carlos Benavides, este señor dijo, le dijeron, señor, dígame quién les entregaba las cuotas políticas, porque él estaba en el teje y maneje de todos estos hechos, era el operador como asesor entre la Asamblea y el Ministerio de Gobierno. ¿Y qué dijo este señor? Este operador de los asambleístas corruptos dijo, todo pasaba por el despacho de la ministra de Gobierno. Yo no lo digo, ni lo dice nadie, ahí están los documentos. Yo creo que tenemos memoria corta y es bueno tener que refrescar esta situación. Y por último, cansado de no decir nada, la conciencia le pesaba al señor Daniel Mendoza. Y en la cuarta declaración que hizo, tratando de apoyar a la justicia y de ayudarla a encontrar la verdad para que le rebajen la pena, el señor, cuando le preguntaron también, señor Mendoza, ¿quién les entregaba todo este poder en la administración pública? ¿Quién es la persona responsable de haberles dado todas estas cuotas políticas? Él dijo textualmente, el ok lo daban en el Ministerio de Gobierno. Es decir, usted definitivamente. Frente a esto, la pregunta es para don Fernando Villavicencio. Usted, don Fernando, que ha hecho una carrera brillante, con las manos limpias, diciéndonos a los ecuatorianos que en su gobierno no va a haber un solo corrupto, tampoco un mafioso. Se podrá gobernar, se podrá garantizar a todos los ecuatorianos que va a haber un solo corrupto con gente con la que usted está acordando este tipo de acuerdo político para que le presten un número y sea candidato a la presidencia de la República. Da la talla a la estatura moral de dirigentes como esta persona para que usted nos garantice a los ecuatorianos que va a haber total transparencia y no un solo acto de corrupción en su futuro gobierno, en el caso de que gane las elecciones. Son las preguntas que quedan flotando en el ambiente. A propósito, tan grave fue los actos de corrupción de aquella época que en otro video les voy a contar, y esto también tiene actualidad, porque esta trama de corrupción entre estos diputados morenistas que manejaba María Paula Romo, estos asambleístas independientes, salvaron la cabeza de en un juicio político que se estaba cocinando y se estaba desarrollando en la Asamblea Nacional. ¿Saben a quién salvaron? ¿Y qué fue lo que ocurrió en aquella época? Pues que estos mismos asambleístas evitaron que se le destituya a la actual presidenta del Consejo Nacional Electoral. Ese será otro video en el que les cuente cómo tiene vinculación lo uno con lo otro y qué tiene que ver en esto también María Paula Rom. Un abrazo para todos.